Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase. En clases anteriores hemos estado comentando y lo voy a estar repitiendo cada que iniciemos una sesión porque tenemos que tener muy en claro que vamos a hacer un trabajo con esas actividades que vamos a estar realizando durante las clases. El día de hoy el tema que vamos a abordar es protestas sociales en México. Dijimos que íbamos a abordar los acontecimientos de los años 60 en los 4 ámbitos diferentes: político, económico, social, y vamos a hablar un poco del ámbito cultural. Ya hablamos del ámbito económico cuando hablábamos de los diferentes tipos de modelos económicos que se implementaron para tratar de estabilizar la economía en México, como fue el modelo de sustitución de importaciones, como fue el desarrollo estabilizador. Hablamos ya del ámbito político cuando hablábamos del unipartidismo, del PRI, y en esta ocasión nos toca hablar del ámbito social. Durante los años 60, alrededor del mundo se llevaron a cabo diferentes movimientos o protestas sociales que comprendieron una escala mundial, conflictos en diferentes partes del mundo. No fue algo exclusivo de México, fueron algunos países, varios países de diferentes partes del mundo que también llevaron a cabo diferentes tipos de protestas. ¿Por qué? Para este entonces, hablando de la década de los 60, los medios de comunicación ya juegan un papel muy importante para la difusión de ideas a nivel internacional. Los jóvenes de estas épocas, que ya no simpatizaban con el tipo de gobierno que había en diferentes países del mundo, empezaron a hacer sus manifestaciones y protestas en contra de dichos gobiernos. Hubo diferentes manifestaciones o protestas que marcaron como precedente a nivel internacional y les voy a mencionar algunas de ellas. En Estados Unidos se llevaron a cabo protestas civiles en contra de la guerra de Vietnam. Se hicieron movimientos por los derechos civiles y ahí hubo dos personajes de la historia de Estados Unidos que fueron abatidos, que fue Martin Luther King y Robert Kennedy. Hubo un festival que se llama Festival de Woodstock en 1969 y hubo algunos otros en Checoslovaquia en contra del socialismo. En México, la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. En algunas ocasiones ya hemos hablado un poco acerca de este acontecimiento, lo vamos a volver a tocar. Y algunos otros movimientos de oposición en donde los principales o los protagonistas de estos movimientos, casi en su mayoría, fueron jóvenes preparatorianos y de universidades. Todos estos movimientos, como ya lo decíamos, eran en contra o iban en las demandas que el gobierno no estaba solucionando, el autoritarismo que se estaba viviendo en muchos países del mundo y que los jóvenes estaban en contra de lo que estaba sucediendo y por eso es que hacían dichas manifestaciones. Como ya lo mencionábamos en la clase anterior, hablábamos de que el Partido de la Revolución Mexicana o el Partido de la Revolución Institucional, que ahora es el PRI, tuvo su máximo esplendor entre los años de 1940 y 1980. Las características del gobierno que tuvo este partido político fue el predominio en todos los cargos, el control de las instituciones, un autoritarismo completamente, esa era como su forma de gobierno, y tuvo un control autoritario sobre los movimientos obreros, los movimientos campesinos y así en todas las esferas de la vida social. Entonces, tantos años un mismo partido político siendo con presidente, gobernadores, municipios en los estados, teniendo gran cantidad de diputados y en su mayoría, pues todos del mismo partido político, pues había un control total, más que los presidentes de ese momento eran completamente autoritarios, lo que ellos decían es lo que estaba y utilizaban a las fuerzas militares para llevar a cabo ese control. Entonces eran gobiernos autoritarios, opresores, reprimían cualquier tipo de manifestación porque pues el pueblo no mandaba, o sea, mandaban ellos como la autoridad que representaban. Estallaron en México diversos movimientos de manifestaciones entre obreros y campesinos a partir de los años 50. En el año 1958 los ferrocarrileros hicieron una manifestación y una protesta. Ellos estaban demandando mejoras a su salario. El gobierno intervino y la respuesta al movimiento fue el encarcelamiento de los líderes de este movimiento. Los
maestros también iniciaron una manifestación y estaban hablando de que también buscaban mejores salarios y mejores condiciones laborales. Se unieron a esos otros trabajadores y la respuesta del gobierno fue la misma: encarcelamientos para los líderes de estos movimientos. A finales de 1964, un grupo de médicos demandó públicamente que necesitaban un aumento salarial. El resultado fue más de 200 médicos despedidos, y el gobierno suplió a estos médicos que despidieron por médicos militares. ¿Por qué? Porque ya mencionábamos que el gobierno y los soldados o la parte militar del país estaban, pues hacían o embonaban completamente para sus estrategias. Entonces lo que hicieron fue despedir a estos 200 médicos que eran como alborotadores, estaban con las manifestaciones y exigencias, y los reemplazaron por médicos del área militar. En diferentes regiones del campo surgió también protestas y manifestaciones porque las personas que vivían en el campo, las personas que trabajaban en la siembra, en la agricultura, estaban buscando mejorar sus condiciones de vida. Hubo manifestaciones en el año de 1962 y la respuesta del gobierno es que el dirigente de ese movimiento fue asesinado. Las protestas de la sociedad, así como el autoritarismo del gobierno, se agudizaron entre los años de 1964 y 1970 bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Surgieron en varios estados del país movimientos estudiantiles, pero el gobierno estaba enfocado en mantener la estabilidad política más que la estabilidad social, porque ese año nuestro país sería la sede de los Juegos Olímpicos. Entonces necesitaba estar todo marchando con tranquilidad, con paz, porque ustedes saben que a un país que es sede de los Juegos Olímpicos, en este caso era la primera vez que iba a ser los Juegos Olímpicos en México, pues todos los ojos del resto del mundo están sobre ese país. Entonces pues queríamos dar una cara de felicidad, de que todo estaba bien, y que hubiera movimientos y protestas en las calles pues no hablaba bien de nuestro país. Ante las primeras protestas, el gobierno atacó con un bombazo en la puerta de la preparatoria nacional. Esto hizo que el movimiento se hiciera más grande. En vez de detenerlo, hizo que muchas más personas salieran a manifestarse. ¿Por qué? Porque eran manifestaciones de estudiantes, y como es que el gobierno o los militares atacaban de esta manera. Casi todas las preparatorias del país y las universidades se unieron a estas manifestaciones. Se organizaron marchas y huelgas, y los estudiantes pedían la renuncia del jefe de la policía, la indemnización de los familiares de las víctimas del bombazo ese que se dio en la puerta de la preparatoria nacional. Y la mayor parte de estas marchas fueron de los mismos estudiantes que participaron, y una de las marchas más grandes es una marcha que se llamaba la Marcha del Silencio, y fue el 13 de septiembre de 1968. Estamos haciendo como un recuento de todas las manifestaciones que